Esas dos Españas siguen ahí. De mejorar aquí la situación es en las pequeñas cosas. La ilusión por mi trabajo. Siempre tuve fe, siempre me ha ayudado. Me gusta llevar nuestra bandera al mundo entero. La familia es lo que cuenta. Seréis como dioses. Su amor te enseña a amar. Los límites son buenos. Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Has parado a darle vueltas sin parar, por qué estamos en este mundo allí. Esto lleva a muchos hombres sí a beber y a fracasar, pero aquí lo trataremos de explicar. Más clara y luminosa, sería arrogante, cambiaré el verso por la prosa, me burlaré de Don Tobías y estará orgullosa, y así la vida ya por fin será maravillosa. Si soy el hombre que buscabas tú, soy el hombre que prefieres tú, no más pretendientes tú, porque me elegiste tú. El haber perdido pie en las letras, en todos los sentidos, en el mundo periodístico, en el mundo político, es un drama de nuestro tiempo ya prácticamente irremediable. Que los chavales estudien más cuestiones tecnológicas que a Quevedo, pues yo creo que es algo que alguien, cuando coja las riendas de este tipo de cosas, debería replantearse. Esa pérdida nos va a costar mucho en el futuro y bueno, pues a gusto hay que decirlo. Es, buenas noches, uno de los más grandes del teatro español actual. Se pasea por toda España con su reguero de agudeza y de ingenio. Eduardo Vasco. Buenas noches. Muy buenas noches. Y es también, además de eso que he dicho, es muy valiente. Se atreve a decir cosas como, por ejemplo, que Miguel de Cervantes, el señor don Miguel de Cervantes, nada menos, es un personaje, es un hombre rebelde y gamberro. Pero bueno, Eduardo, sí, ¿qué cosas dices? Yo creo que a veces hay que estimular un poco con adjetivos pintorescos algunas reflexiones. Es decir, también leer a Cervantes en su contexto y entender su contexto te lleva a conclusiones que para hacer que se puedan entender seguramente hay que expresarlas de una manera un poco más simpática quizás. Yo creo que Cervantes es un hombre con muchísima acidez, y que cuando se tiene que sosegar, se sosiega, pero bueno, vivía rodeado de otros personajes también que, bueno, que tampoco se moderaban demasiado. Te pregunto, ese teatro que te lo dan como papilla, que te lo dan todo mascado. Bueno, yo trato de leer los textos y hacer algo que al espectador le compense para tener que levantarse, ir al teatro, comprar una entrada, sentarse, es decir, hay que dar algo que vaya más allá de lo que es la simple lectura, porque si no, evidentemente, y ese algo tiene que estar lleno de vida. Para mí la vitalidad en el teatro es imprescindible y yo creo que cuando uno se enfrenta a este tipo de textos tan grandiosos, con unos autores dotados de una sabiduría tan extraordinaria, lo que tiene que hacer es leerlos. Decía Jean Vilar, que era un gran director francés de los 50, que uno se tenía que leer 100 veces una obra antes de llevarla a escena. Lo que quería decir claramente era eso, hay que leerla. Es decir, ahora mismo no se lleva tanto leer en general, pero incluso en el oficio en el que yo me muevo, leerse la función bueno, ha pasado casi a un segundo plano. Parece que lo importante es lo que yo tengo que expresar sobre el texto. Bueno, para mí lo importante sigue siendo el texto. Yo creo que perder la literatura como cimiento del teatro
sería algo, vamos, de características apocalípticas, ¿no?, para el arte dramático. Y el teatro, esto que tantas veces se dice y que yo no sé muy bien qué se quiere expresar o qué se quiere transmitir con eso, el teatro como removedor de conciencias. A mí eso me suena como aquello de Celaya, maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse y esas cosas, no sé. Bueno, yo creo que esta tendencia de que todo tiene que ser político, que bueno, ciertamente casi todos los actos que hacemos en nuestra vida tienen algo de político o tienen tintes o condicionan. Yo creo que lo que dice Ibsen ya está en el texto de Ibsen. Es decir, si yo lo realzo y lo potencio y que te explico, estoy perdiendo gran parte del detalle. Es decir, probablemente Ibsen no quiso poner en primer plano determinadas cosas porque no las quería poner en primer plano, con lo cual, porque seguramente intuía que el espectador iba a ser suficientemente inteligente como para poder llegar ahí sin tener que necesitar explicaciones redundantes. Yo creo que la redundancia, que es uno de los signos de nuestros tiempos en el arte, es decir, el tener que guiñarle el ojo al espectador y tratar de buscar la complicidad por lo fácil, yo creo que el espectador tiene el privilegio de poder pensar y poder decidir muchas cosas cuando ve un Shakespeare o cuando ve una obra de Camus. Es decir, yo tengo algo más importante que decir que lo que decía Camus, o que lo que dice Ibsen, o que lo que dice Shakespeare. No, se me hace un poco cuesta arriba llegar a esa conclusión. Y sin embargo parece ser la tendencia ahora mismo. El creador, ¿no? Yo creo que me importa más ahora mismo la textura artesanal que la textura artística. Me interesa más leer y escuchar que emitir constantemente un mensaje que a lo mejor no está en el texto. Pero bueno, hay otras opiniones estupendas y hay gente que lo hace divinamente. Yo no. Ahondando en esto, en Edda Gabler, a mí me da la impresión que tú, en lo que más ahondas allí, la ironía y el dolor. Edda Gabler, casada con Jorge Tesman. Sí, eso parece. ¿Cómo has podido caer tan bajo? Vamos, eso no. Basta, recuerde que va a salir a cenar. No, me he ido de casa. Y no se lo he dicho a mi marido. ¿Le has dicho a tu marido que has venido a buscar? ¿Te has atrevido? ¡Qué valiente! ¿Qué más podía hacer? ¿Y qué va a pasar cuando vuelvas? No voy a volver. ¿Has pensado lo que va a decir la gente? No me importa lo que diga la gente. ¿Está loca? ¿Le he dado? Deje de hacer tonterías. Está usted en su casa. Si me permite la sinceridad, podrían haber comprado una casa más barata. Imposible. Usted conoce a Hedda y su nivel de vida. No podía ofrecerle menos que esto. ¡Lo he perdido! Nuestras acciones tienen consecuencias. Y eso no le hace feliz. El camino fácil para llegar a ese personaje es enloquecerlo. Es decir, bueno, es una loca. Es una chica que se le ocurren cosas extravagantes y que, bueno, para mí el personaje debe estar cargado de razones. Tiene que poder defenderlas, la actriz en este caso, Cayetana, tiene que poder defenderlo desde la lógica. No puede ser que todo sea extravagancia, porque de ahí a la locura hay un camino muy pequeño y de ahí a que el espectador ya no le dé importancia a nada de lo que haga ella, con lo cual la obra se convierte en una anécdota. Yo creo que el personaje tiene que tener sus decisiones muy basamentadas y bueno, pues esto tiene que ser las decisiones de un ser humano, no los caprichos de una mujer que ha descendido de clase social. Bueno, yo creo que eso nos conduce al camino del dolor y al camino de la frustración y a todas estas cosas que yo creo que trascienden cuando uno ve la función. En esta obra, además de todo lo que estás diciendo, está sobre todo, pienso yo, el alma de la mujer, el alma femenina, que Ibsen lo decía, que es una psicología completamente distinta a la del hombre en un mundo de hombres. Claro, lo que es realmente sorprendente es que 100 años después podamos seguir leyendo determinadas cosas de Ibsen y encontrar referentes en nuestro alrededor, ¿no? Eso es lo que es realmente sorprendente, el camino que queda todavía después de esa llamada de atención, después de ese intento casi revolucionario de Ibsen de poner las cosas en su sitio respecto a cuál es el papel de la mujer en la sociedad.
que todavía nos falte tanto por hacer, ¿no? Y tanto por educar y por comprender. Cuando voy al teatro, yo sí veo gente joven en el teatro. Sí, yo creo que hay un espectador muy selecto en todas las edades que acaba yendo al teatro. El caso de la gente joven, yo creo que tienen que encontrar su teatro de referencia, digamos. Es decir, no podemos pretender que le guste lo mismo a una generación que a otra, aunque podría ser. Yo creo que el espectador joven tiene que salvar muchas dificultades. Uno cuando tiene 15, 18, 20 años tiene muchas prioridades en el mundo, ya solo con su propia mismidad, como decimos, para tener que meterse en una sala. Tiene que haber un estímulo muy fuerte que le lleve ahí. Y eso es lo que hay que buscar, ese atractivo que haga que el espectador joven, de mediana edad, anciano, lo que sea, vaya. Es decir, tenemos que hacer que merezca la pena. Que merezca la pena, dices. Pero claro, es que, Eduardo, el teatro es siempre un riesgo, nunca sabes lo que te vas a encontrar, es que es apostar un poco. Sí, pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el cine que vemos es una selección del mejor cine mundial, por ejemplo, ¿no? El teatro que vemos a veces es el teatro que hay en nuestra ciudad, con lo cual, pues, lo que creo que tiene que primar ahora mismo es la gran diferencia. La gran diferencia es que el teatro ni se puede descargar, ni se puede ver cuando uno le apetezca, es decir, es un hecho que ocurre un día, a una hora muy concreta, en un sitio muy concreto, y que no va a volver a repetirse nunca más. Yo creo que el teatro va a ser una de las grandes apuestas de ocio del futuro, porque va a ser lo que no vas a poder encontrar en ninguna otra parte. El directo del teatro, es decir, ese ser humano que te cuenta una historia enfrente y que te puede hacer vibrar, o no, claro, evidentemente, pero yo creo que es la gran apuesta del teatro ahora mismo, el directo. Para mí es evidente y es diáfano que la pulsión del directo tiene que ser nuestra gran apuesta, nuestro gran soporte ahora mismo. El cinismo, la hipocresía, domesticar a las personas, no sé, parecería, todo eso sigue exactamente campando a sus anchas. El ser humano siempre ha tratado de luchar contra las mismas cosas en distintas épocas, con distintas intensidades, pero siempre estamos hablando de cosas muy parecidas. Lo que resulta realmente sorprendente es que una obra 400 años después, o 300 años después, o 100 años después, siga teniendo valores que nos interesen. Uno se queda pensando, madre mía, con todo lo que se escribe a lo largo de un año, ¿no? Solo de literatura teatral o de literatura de novela, de poesía, lo que acaba trascendiendo los siglos, eso resulta que es que nos lo hemos pasado los unos a los otros, que no es ni más ni menos la tradición. Es decir, vamos pasando los unos a los otros el material que creemos que merece la pena ser leído. Tú le das a tu hijo La isla del tesoro porque crees que igual que a ti te pasó, le va a pasar a él. Y si la tercera generación no lee ya La isla del tesoro, La isla del tesoro se perderá. Pero sin embargo, ahí sigue, ¿no? Y Moby Dick y bueno, Jardiel Poncela, no sé cómo decir. Yo creo que todo este universo de calidades literarias tan relacionadas con la humanidad, lo que nos hacen es tratar de hacer que seamos mejores. Con lo cual, pues todo este afán por leer, este afán por disfrutar la literatura es de las primeras cosas que habría que enseñar a la gente joven. Cómo se puede disfrutar de la lectura. Jardiel Poncela, ahora que lo citas, me acuerdo de aquella obra suya, La Tournée de Dios. Es uno de los primeros libros que me dio mi padre para leer cuando tenía 13 o 14 años. Y ahí, bueno, pues me leí todas las novelas, evidentemente, de Jardiel y de ahí en las obras completas, claro. Pero a mí me entristece que Jardiel no siguiera escribiendo novela, por ejemplo, porque disfruto muchísimo con sus novelas. De hecho, las he releído muchísimas veces. Me parece un escritor ya no de un ingenio, bueno, demostrado, sino que es un hombre de una alta sensibilidad, con esa capa que tenía de ironía, pero realmente Jardiel es de nuestros autores, para mí, más emotivos también, ¿no? Porque bueno, lo recibí muy joven y cómo no se ha hecho una película de una obra de Jardiel, de una novela de Jardiel, La Tournée de Dios, menudo peliculón hay ahí, ¿no? Cuando aparece la gitana por el vagón de tren, se supone que va a venir Dios, viene el revisor y se le acerca y le dice la gitana, míralo por donde viene vestido de revisor, se vista como se vista, se ve que es el mismo Dios. Sí, además lo viste en revisor, es verdad. Sí, pero tiene personajes como el Dr. Flagg, por ejemplo, que es un personaje que aparece en varias novelas suyas, o la Lady Sylvia Brooms, todos estos personajes que tiene tan maravillosos, yo creo que, bueno,
es como tantas otras obras de nuestra literatura más próxima. Yo creo que no solo son reivindicables, sino que son altamente recomendables ahora mismo. Se pueden leer con una gran simpatía, y yo creo que lo otro que es también realmente para mirarlo detenidamente es la manera de escribir que tenía esta gente, ¿no? El castellano tan extraordinario que utilizaban. Así que bueno, allá vamos. Pero todo eso después hay que llevarlo al teatro y hay que hacer un teatro fluido, vibrante. Y eso lo consiguen pocos. Déjame hacerte un cumplido. Tú sí lo consigues. Tú sí lo consigues. Yo lo intento como lo intentamos todos. Yo creo que además ahora mismo hay una oferta teatral muy diversa. Yo creo que amoldada a diferentes gustos, es decir, tenemos espectadores distintos. Afortunadamente no todos contamos las mismas historias ni de la misma manera, y hay gente extraordinaria ahora trabajando. Yo creo que es uno de los momentos en los que el espectador tiene más variedad y más calidad en escena. Ten en cuenta que también estamos hablando de promociones de profesionales que ya se han formado en carreras, es decir, han tenido una formación lógica, ¿no? Vienen del oficio. Habitualmente todos hemos salido fuera y hemos vuelto, o hemos tenido experiencias diversas. Bueno, hay un circuito teatral en España que nos permite viajar por todo el país representando. Yo creo que es un momento teatral a nivel creativo muy bueno, y creo que, vamos, yo como espectador lo disfruto, la verdad. No ser o no ser, sino existir o no existir. Eso precisamente en ese, en fin, en ese Hamlet que tú hiciste, que era como muy latino aquello, muy... Sí, bueno, muy romántico también, si quieres. Más ilustrado, yo tenía un pie en la ilustración también. Lo curioso es que nosotros partimos de la traducción de Moratín. Que es existir o no existir. Claro, que no es lo mismo, ¿verdad?, que ser o no ser. Claro, la traducción de Moratín tenía varias virtudes. La primera es que Moratín escribía con un castellano extraordinario también, con una riqueza, bueno, evidentemente perdida ya. Pero por otro lado era una traducción que ya tenía un lenguaje histórico de por sí, ¿no? Era una traducción del 18, con lo cual te sonaba al oído como teatro de época, porque no tenías que hacer nada arcaizante porque ya estaba hecho. Y era tan llana la traducción, tampoco rebuscada. Es decir, traducir a Shakespeare, que tiene que ser algo muy complicado, probablemente te lleva a tratar de explicar cosas que no puedes explicar con tu castellano. Bueno, pues él lo hizo de una manera muy llana, y yo creo que hizo una gran traducción que yo reivindico siempre y que se ha usado varias veces ya desde entonces. Y además, bueno, lo curioso de esa traducción de Moratín es que a Moratín le parecía un monstruo esa obra. Como buen ilustrador decía, esta obra es un horror de deformidades, pero es bellísima. Entonces, esa paradoja, ¿no?, de que un ilustrador como Moratín encontrase belleza en una obra tan deforme desde su punto de vista de ilustrado, que no respetaba las unidades, etc. Claro, es algo muy bello, que él se sienta fascinado ante un monstruo que él no entiende y lo traduzca, ¿no? Se vaya a Londres y lo traduzca. Eduardo, y ahora que hablas de ilustrados, ¿no echas tú de menos algunos ilustrados más ahora mismo en la escena de nuestra vida cotidiana? Yo creo que faltan ilustrados, fíjate. Bueno, hubo una época en la que casi todos los políticos de este país habían escrito una comedia o dos para intentar estrenarla. De hecho, bueno, nuestro último presidente de la República estrenó teatro, es decir, bueno, era una cosa muy curiosa y yo creo que muy recomendable, que nuestros políticos escribieran literatura incluso, ¿no? Ahora estamos en un mundo en el que, bueno, eso no es lo que tiene, es decir, la única vocación de un servidor público tiene que ver con eso, con el entorno. Yo amo mucho el castellano, para mí mi idioma es una de las riquezas más exquisitas que tenemos, y yo creo que perderte determinadas cosas es muy triste. Y llegar a tener que usar términos anglosajones cada 2 por 3, pudiendo usar términos magníficos en castellano, pues es una de esas cosas que uno no... Acaban de sacar una cosa en la televisión que se llama Spain for a Day, una cosa así, es que graban con muchos fragmentos y lo han titulado con el título en inglés que dices, no sé, a mí me parece una tontería, puede parecer una tontería, pero no lo podrían haber llamado España en un día, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es el problema? Bueno, pues ahí esa batalla, bueno, yo espero que haya una revolución posterior
recupere un poco como, no sé, como potencia literaria, como potencia de pensamiento, de belleza, a todos los niveles. Es decir, vamos a ver, la mayor parte de las artes, de la pintura, la literatura, es que, bueno, España está no altamente representada, sino, es decir, hemos sido siempre una potencia, porque, bueno, hemos tenido esa especie de caldo creativo siempre constante, esa pasión. Ahora parece que la pasión es la robótica y sin desmerecer nada, yo creo que la literatura merece su espacio. Sin desmerecer nada, pero haber perdido pie en las letras, dice Eduardo Vasco, es una tragedia. Una tragedia. El teatro de la vida. El teatro de la vida. ¿Cómo ves tú el teatro de la vida? Bueno, yo trato de ser muy objetivo respecto a las cosas que tenemos alrededor. Yo creo que vivimos un momento muy convulso en muchos sentidos, pero con muchas ventajas respecto a otros tiempos también. Me gustaría que esta cosa que parece que se pierde del contacto humano, pues no sé, que sea imposible una entrevista como esta más a menudo en determinados sitios, el necesitar tiempo para explicarte. A mí esto de los 150 o 140 caracteres me parece algo que puede tener su... Ay, perdón. Nada, eso es la técnica, las nuevas tecnologías. Sí. Lo voy a eliminar. Sí, me está llamando Cayetana y me está diciendo que se va. Bueno, claro. Bueno, diré que ya vas. Bueno, retomo la cuestión. ¿Ves? Yo creo que la sociedad en la que vivimos ahora mismo, el teatro de la vida, como decías, es suficientemente generoso. Es decir, yo creo en la gente realmente. Yo me paro en muchos sitios a preguntar calles porque viajo mucho y entro en comercios y hablo y discuto y lo que te encuentras es gente fantástica en muchos sitios, en casi todos. Es muy raro encontrar a alguien que no te quiera echar una mano o que no te quiera indicar. Yo creo que eso es lo mejor que hay ahora mismo, por lo menos en España. Es decir, la gente es estupenda. Entonces, si tiras un poco el hilo y empiezas a hablar con unos y con otros, resulta que hay muchísimos puntos en común y que puedes conversar con la gente tranquilamente, pero bueno, ahora se impone esta cosa de los 140 caracteres y de decirse todo muy rápido y de mandarse sí, no, y ok, sí, y yo soy más de llamar por teléfono. Entonces, bueno, pues esta cosa de la velocidad a veces está muy bien, pero yo creo que tenemos un poco la obligación de tomarnos el tiempo para algunas cosas. Y yo creo que urge empezar a saber medir entre lo necesario de la velocidad y lo absolutamente imprescindible del contacto humano, y que eso lleva un tiempo. A mí siempre me recuerdo esa cosa que dicen los cubanos de que cuando vuelas tienes que esperar a que llegue tu alma, ¿no? Porque va a otro ritmo. Entonces, en ciertas transacciones o en ciertas conversaciones uno dice, déjame que llegue, a ver si ya estoy entero, ¿no? Porque a veces todo tan rápido te lleva a simplificar muchas veces, y yo creo que es el gran error de estos tiempos, la simplificación. La gente, dice Eduardo, que efectivamente las personas, ¿verdad? Y es cierto que hay tanta gente buena. Es esto que contabas, necesitas algo en la calle, hablas, preguntas y te das cuenta de que la mayor parte de la gente responde con afecto y con deseo de agradar. Uno se siente muy a gusto entre la gente, sí. Que el trato personal es algo por lo que se debería luchar. Va a haber que meterlo como asignatura en los colegios al final, ¿no? Porque realmente hablar, tener una conversación, va a parecer dentro de poco una cosa pintoresca, ¿no? Eso es preocupante porque es que conversar es un placer. Esta cosa de tienes que decirlo todo muy rápido y correr y ver a 5 personas en un día, bueno, pues que a veces hay que darle tiempo para que las cosas caigan por su propio peso. Lo natural creo que tiene que tener su espacio, y en las relaciones, en el teatro de la vida, bueno, pues en el teatro pasa lo mismo. En el teatro hay que buscar la pulsión natural, la verosimilitud que haga que el espectador se pueda abstraer
porque el espectador no ha venido a que lo apaleen al teatro, ha venido a disfrutar, ha venido a emocionarse, a pensar que todo puede ser mejor, a tratar de superar su día a día, muchas veces a muchas cosas. La gente no va al teatro a una cosa. Y yo creo que ese momento humano nosotros somos los que tenemos que servirlo. Pues este momento humano nuestro, aquí en Palabras a Medianoche, se acaba. Pero ya lo han escuchado, lo que propone este hombre, que es uno de los más grandes del teatro español. Propone que el trato personal sea una asignatura. Sería fantástico en las escuelas, que hubiera una asignatura que se titulara así, trato personal. Pues ganaríamos mucho, Creo que sí. Muchas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias por estos minutos que nos has concedido y a ustedes, muchas gracias por compartir esta charleta una semana más. Nos encontramos en unos días. Hasta pronto. Cae el telón, suben las luces, hay retoques de guión, apuntadores que no están en posición y una joven ensayando su papel. Preparada, la crítica como si estuviera en su casa. El prota fuma en la puerta de servicio junto a un cartel de no hay entradas. Y hoy viernes, esta noche ya es la última función de esta historia que no tiene director. Momentos de nervios y de tensión. Alguien tose.